con la lección número 9, que es la administración con integridad, parte 2. Hermano Mariana y Juanito, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí, nos da gusto verlos. Confiamos en que Dios abra puertas para sus necesidades. Seguimos orando y esperando. Ya las abrió, qué bueno. Dios es bueno cuando confiamos en Él, amén. Y hay que andar mejor derechitos, que eso es lo mejor. Gracias a Dios. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? El tema fue la misma, nomás que es la parte 1. La administración con integridad, parte 1, vimos 4 características de una administración con integridad. Y hablamos en aquella ocasión que la ofrenda será voluntaria, como ya hemos visto en lecciones anteriores también. También vimos que la ofrenda se completará, o sea, se hará, no se quedará a medias, no se iniciará un programa de colecta para quedar a medias y quién sabe dónde quedó todo, sino que se cumplirá el propósito. Tercero, que será proporcional según Dios le haya prosperado, según Dios le haya dado en sus manos administrar. Y también vimos que esto equilibra las necesidades o los recursos del cuerpo de Cristo. Pablo habla no para que unos tengan más ni otros tengan menos, sino que haya igualdad de bendiciones para todos. Y ahí nos quedamos. Hoy vamos a mirar la parte 2 de esta misma lección, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 17. ¿Quieres ir conmigo, por favor? Y leemos esta porción de la Escritura. 2 de Corintios 8, 17 dice: pues a la verdad recibió la exhortación, está hablando de Tito, pero a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo sabía que para llevar a cabo un programa de administración que honrara al Señor, tenía que ser un trabajo realizado por más de una persona. Recordemos que Pablo tenía enemigos, falsos maestros, falsos apóstoles que criticaban y hablaban mal de él en oídos de la iglesia de Corinto, una iglesia que él había levantado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y entonces él tenía que asegurarse que en esta colecta de dinero especial para la iglesia de Jerusalén, él se dio cuenta que tenía que responderle a los críticos que decían que eso no era confiable porque era un proyecto personal de Pablo.
él tenía que callar esas voces que se levantaban en crítica, metiendo disensión en la mente de los hermanos de Corinto, diciéndoles que esta era una empresa que solamente favorecía a Pablo. En el versículo 17 que leímos, bueno, leo el versículo 16 también, dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. Aquí está hablando ya a alguien más afuera de Pablo. Y dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Esta es la gran afirmación del apóstol Pablo, de que su deseo de recoger esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén no era una pasión individual nada más de él. Pablo proclamó que Tito, otro hombre piadoso que aquí se menciona, y que era un siervo y un líder fiel y confiable de la iglesia, estaba de acuerdo con esas indicaciones, con el plan que el apóstol estaba mencionando. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 13 al 15 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que ha sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Pablo está aquí hablando de este hombre llamado Tito, un hombre y un siervo y un líder fiel, confiable de la iglesia, a quienes también ellos sabían, o más bien Pablo había logrado traspasar su visión, y él había abrazado el plan también, respaldando este trabajo del apóstol Pablo en favor de la iglesia de Corinto. Este apoyo de Tito al plan de Pablo fortaleció toda la empresa y disipó todas las dudas innecesarias en las mentes de los hermanos de Corinto. El Señor, al usar al gentil Tito, le mostró a la iglesia corintia que Pablo no estaba obrando por compulsión propia y que su plan era mucho más que un proyecto personal para beneficiar a la iglesia de Jerusalén. Pablo podía haber proseguido adelante de manera unilateral con su proyecto de colecta, como hacen muchos motivadores contemporáneos hoy, pero él buscaba la unidad de corazón y de propósito, y Dios se lo concedió en la persona de Tito. Esto era muy importante y fundamental para que los críticos de Pablo no tuvieran ninguna oportunidad, ninguna cosa de que echar mano para atacarlo. Resulta muy alentador cuando hombres piadosos, todos afirman un proyecto de administración y juntos lo llevan a cabo, cuando en el equipo hay unidad de pensamiento, de criterio, que piensan la misma cosa, tienen el mismo sentir y están trabajando juntos como un equipo. Cuando esto sucede, podemos estar seguros de que eso va a ejemplificar la mayordomía y con integridad, y que está de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Esta empresa entonces va a tener un final feliz porque tiene el respaldo del Señor cuando el equipo trabaja en unidad y en armonía. La administración, bajo la dirección de líderes piadosos y doctrinalmente centrados, también demostrará la responsabilidad cuidadosa con la que se va a llevar a cabo el trabajo. Y Pablo sabía que podía confiar en Tito en cualquier cosa que tuviera que ver con la colecta especial que estaban llevando a cabo. Pero sus enemigos
podrían reprochar de una manera potencial sus esfuerzos, despertando o sembrando la discordia en la mente de los corintios y aún las acusaciones que ya existían también. Y Pablo no quería que tuviera ni siquiera la más mínima oportunidad aquellos enemigos de encontrar algún mal manejo del dinero, por pequeño que éste fuera, y así desacreditar no solamente la vida de Pablo, sino también el testimonio del Evangelio. Con todos estos problemas potenciales en su mente, el apóstol Pablo proporcionó una responsabilidad adicional por lo que hacía cuando dijo en el versículo 18 y 19 de esa porción que acabamos de leer, y dice: y enviamos juntamente con él. ¿Juntamente con quién? ¿Y quién es él? Tito. Entonces, y enviamos juntamente con Tito al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Aquí encontramos a un hombre piadoso, a un hombre espiritual también, que no se menciona su nombre, es una persona anónima, pero era de muy buen testimonio y era confiable. Dice: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Recordemos que las iglesias de Macedonia comprendían la iglesia de Berea, de Tesalónica y de Éfeso. Entonces eran tres iglesias que por un año estaban guardando periódicamente, haciendo un tesoro para enviar a los hermanos empobrecidos de la iglesia de Jerusalén. Entonces no había bancos, no había transferencia de dinero. Entonces Pablo y Tito y estos otros dos hermanos, porque se mencionan otros, llevaban la carga del dinero. Entonces mucha gente podría decir: bueno, pues de seguro ahí se van a mochar con una parte y nomás van a entregar otra. Ya ve cómo el enemigo mueve la mente de los hombres, que principalmente se dejan manejar. Entonces Pablo está tratando de evitar, por decirlo así, ponerle candados a esta posibilidad para que nadie pudiera hablar mal de este proyecto que Dios había puesto en el corazón de Pablo. Enviamos juntamente con él, o sea, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas partes. Las iglesias de Macedonia, sin duda alguna, con la aprobación de Pablo, nombraron un representante para ayudar a la administración de esta colecta. Era un predicador no identificado, pero bien conocido, con un carácter impecable, sin duda muy respetado y amado por todos los hermanos de aquella región. Y a diferencia de tantas iglesias en la actualidad, los macedonios, aunque planeaban sabiamente, no consiguieron a un recaudador de fondos. En su lugar, aquellos cristianos de la iglesia primitiva seleccionaron a un pastor piadoso cuyo liderazgo humilde estaba bien demostrado y todos le conocían. Entonces era un hombre confiable para una tarea tan delicada como llevar la administración también de los recursos en este proyecto. Versículo 20 de 2 de Corintios capítulo 8 dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Versículo 21: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Procuramos hacerlo honradamente, no solamente delante del Señor, sino de los hombres. La ofrenda entonces debe ser dirigida por líderes piadosos, por líderes probados, humildes, respetables,
centrados doctrinalmente. Son los que deben manejar los recursos de la iglesia, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante, fíjese, dice abundante, que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, y no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Cuando el ministerio se vuelve desafiante y arduo, resulta tentador responder y decir: mientras actuemos de un modo que esté apropiado delante de Dios, ¿qué importa lo que digan los demás? Esto podría decirse, pero esto no honra al Señor. Así no es como se debe manejar, ¿sí? Pablo sabía que sí importaba lo que los incrédulos pensaron, porque muchos de ellos criticaban a los hermanos de Corinto y no pierden tiempo tampoco para criticar a la iglesia. Si nosotros recibimos críticas de gente de afuera, pues se entiende, ellos no conocen. Pero el problema es cuando dentro de la misma iglesia se levanten los críticos y empiezan a meter cizaña en la mente de los demás en cuanto a que empieces a dudar de dónde van los fondos, cómo se estarán administrando los recursos, qué tal si el pastor se los está comiendo, dándose la vida, y todo eso que sucede. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo puedo decirle con toda franqueza y con corazón limpio que sus fondos están bien administrados. Debemos tener confianza en el Señor. Él ha puesto un temor en las personas que administran los recursos, y Pablo quería asegurarse también esto en cuanto a esta ofrenda, porque si de por sí ya lo criticaban porque decían que él era débil, que él no era confiable, y aparte si tuvieran armas para criticarlo en que se llevaba el dinero, que manejaba un proyecto personal y todo eso, pues imagínense. Por eso Pablo entonces empieza a platicar con Tito, él le lanza el proyecto y él lo abraza con entusiasmo, y entonces es un respaldo muy fuerte para el apóstol Pablo. Una de las áreas vulnerables ha sido la falta de integridad en los creyentes en cuanto a las prácticas de los fondos de la iglesia. Debemos manejar el dinero con honradez y con responsabilidad, de modo que las personas puedan ver nuestra integridad como una manifestación de nuestra justicia. Pablo incluso tomó una medida extra para garantizar la completa responsabilidad. Acabamos de leer el versículo 22, dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. La palabra en griego probado y hallado, diligente, demuestra que el tercer hermano que aquí se menciona fue probado como metal que ha sido pasado por la prueba, y que era un hombre celoso en el Señor. El apóstol Pablo se aseguró de que hubiera una responsabilidad cuidadosa y una administración apropiada de dinero, de la colecta, al hacer que 3 hombres confiables, bien conocidos por su carácter piadoso, llevaran los fondos a Jerusalén. Cuando siervos que andan con mayor cercanía a Cristo cuidan de las finanzas de la iglesia, los críticos no tienen más que callar su boca y guardar silencio, porque Dios está respaldando ese trabajo que están realizando. Y nosotros debemos confiar que Dios está dirigiendo todo, porque la obra es del Señor. Entonces, el punto número 5, la característica número 5 de una administración con integridad, es que debe ser dirigida por hombres piadosos, hombres que aman a Dios, respetables, humildes, centrados doctrinalmente, que aman a Dios y que son muy celosos del Señor. La sexta característica es que la ofrenda o la dádiva será una expresión de amor. ¿Será qué? Una expresión de amor.
Si el Señor está poniendo en tu corazón apoyar una necesidad específica y ahí existen precauciones apropiadas de responsabilidad, el próximo paso para ti es que des con amor, que des con libertad lo que Dios quiere que tú des. Una expresión como esta de la dádiva es la marca registrada de la administración con integridad. Absolutamente nada es más característico en el amor que la dádiva generosa, como Pablo les recordó a los corintios en sus instrucciones adicionales sobre su necesidad de apoyar la colecta para los hermanos de Jerusalén. Vamos a leer el versículo 24 que dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Qué bonito se expresa el apóstol Pablo de sus compañeros, de Tito y de aquellos otros dos hermanos. De Tito dice que es su compañero y colaborador, y de los otros hermanos dice que son mensajeros de la iglesia y la gloria de Cristo. ¿Tú eres gloria de Cristo? Como hijo de Dios somos gloria de Cristo. Y si le servimos con pasión, con amor, aún más todavía el Señor se alegra sobre ti y se goza sobre ti. Dice Sofonías que levanta cánticos sobre ti. El Señor se alegra de ti, se goza delante de ti. Muy bien. Nuestro testimonio está vinculado con nuestro amor. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Nosotros, los creyentes de Corinto y cualquier otra persona que asegure seguir a Cristo, puede decir que tenemos amor, pero hasta que lo mostremos. Si no, ese amor carecerá de sentido. Primera de Juan 3, 18 dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hablemos de qué, no amemos de qué, de palabra, sino en hechos y en verdad. Cuando alguien se enamora, esa persona es extremadamente generosa con la persona amada. ¿Se acuerda cuando usted eran novios, o los que son ahora? Los que ya están recién casados todavía se acuerdan, ¿verdad? Eran muy generosos. Ahora ya ni cacahuate le da a su esposa, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la cosa? La generosidad debe ser la expresión del amor, ¿sí? Y nuestra dádiva y nuestra ofrenda a Dios debe ser una expresión de amor. Dios dice que ama al dador alegre. Entonces con alegría debemos dar. Los padres que aman realmente a sus hijos apenas pueden limitarse a darles tanto como les sea posible. ¿Por qué? Porque los aman. Cuando amamos a un muy buen amigo, con frecuencia queremos darle cosas. Así es como responde el amor. Por lo tanto, entonces, expresiones de amor de un creyente a otro serán elementos integrales de la administración con integridad. Entonces, las 6 características de una administración con integridad es la ofrenda es una expresión de amor. Número 7, la ofrenda supondrá un ejemplo para otros. ¿La ofrenda qué? Supondrá un ejemplo para otros. La administración con integridad también aparece la ofrenda que supone un ejemplo excelente. Ofrece una buena norma para que otros se esfuercen por imitarla. Recordemos que Pablo está hablando de los hermanos de Macedonia que dieron con entusiasmo, que dieron aún más allá de sus fuerzas, que en medio de la necesidad se desprendieron. Eran iglesias que estaban también
pobres de recursos, pero que se esforzaron. Y es que este fue ejemplo para los hermanos de Corinto. Los corintios eran generosos y los hermanos de Macedonia tomaron el ejemplo de la iglesia de Corinto para ser generosos también. Entonces la ofrenda, la dádiva, en administración con integridad debe ser una ofrenda que puede ser un ejemplo para otros. Puede ser un ejemplo para otros. Un ejemplo tan superior de las dádivas o de la dádiva generosa debe ser la meta de cada iglesia local. Y se puede cumplir mediante 3 pasos bien sencillos. Número 1, las personas deben dar lo suficiente como para suplir las necesidades de la iglesia. ¿Las personas qué? Deben dar lo suficiente para suplir las necesidades de la iglesia. ¿Verdad que está sencillo? Bien sencillo. Pero nos cuesta mucho trabajo. Número 2, las personas deben dar lo suficiente como para suplir las necesidades de la iglesia. O sea, no debe haber escasez de recursos de ningún tipo en la iglesia. Cualquiera que sean los compromisos de ministerio básico, que exista cualquiera que son los gastos básicos de la iglesia que se necesiten pagar, debe haber suficiente dinero para cubrir esas obligaciones. Y yo doy gracias a Dios porque aquí ha habido suficiente para cubrir esas necesidades. Segundo, las personas deben dar más allá de lo que necesita la iglesia. Ese es un paso más adelante. Las personas deben dar más de lo que necesita la iglesia. Debe dar de modo que su iglesia pueda expandir sus ministerios. Por ejemplo, ¿no le gustaría a usted que nuestra iglesia, con recursos de la iglesia, sostuviera un misionero en la sierra de Oaxaca, en Colombia? ¿Dónde está el hermano Carlos? Está en una boda, ya me acordé. Que sostuviera un misionero fuera de nuestro país o nuestro estado, que usted fuera parte de su trabajo de él, aportando económicamente para su sostenimiento. O que la iglesia, porque la iglesia debe tener material impreso como folletos, como cursos, como manuales, que Biblias para mandar al campo, lecciones, ¿sí? Para seguir formando, apoyando y respaldando los ministerios mismos de la iglesia, para capacitar a más personas en la iglesia. Entonces, las personas deben dar más de lo que necesita la iglesia. Y número 3, dar sencillamente más de lo suficiente no debe ser la meta máxima de un programa de administración de la iglesia. De un modo ideal, las personas deben dar con tanta generosidad y tanta magnanimidad que su congregación se pueda convertir en una medida por el que otros creyentes puedan calcular su ofrenda en sus iglesias. O nosotros quisiéramos ser como la iglesia de Barra de Navidad, que se desprende porque hemos escuchado, porque sí se escucha, sí se oye fuera. Cuando una iglesia es generosa, la fama se extiende. ¿Por qué? Porque tienen el favor de Dios. La bendición de Dios los respalda. Y porque ellos dan con un corazón generoso. A mí me gustaría que esta iglesia fuera famosa por ser generosa, que está empezando a hacerlo. Ha sido generosa en la medida que Dios nos ha permitido, pero esto no termina aquí, esto tiene que seguir todavía mucho más adelante. Y por eso yo creo que Dios nos ha llevado a entender estos puntos que hemos estudiado en estas 9 lecciones para conocer
¿de quién es mi dinero? Porque este es el tema general. ¿De quién es mi dinero? Y ya hemos visto mucho y yo creo que hemos aprendido que el dinero que cada uno maneja es del Señor y que a Él le pertenece y que nos lo da para administrarlo solamente. Cubiertas nuestras necesidades, lo demás puede ser canalizada para bendición de muchos, para muchos hermanos de la misma iglesia o de otras iglesias también. De un modo ideal, las personas deben dar con tanta generosidad que otros lo tomen como un ejemplo. Y esta es la gran esperanza de Pablo para la iglesia de Corinto, cuando se acercaba el final de sus instrucciones sobre la ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 4 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Está aquí el apóstol Pablo hablando a los hermanos o a la iglesia de Corinto, que conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Dice que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Así debemos nosotros como iglesia estimular a otros grupos, a otras iglesias a ser generosos, porque nosotros somos generosos. Dice el versículo 3: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. De esta nuestra confianza. Al inicio fue el ejemplo de administración de los corintios el que motivó a la iglesia de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, y los convirtió en un modelo que hemos analizado en lecciones anteriores. El apóstol Pablo aquí sencillamente quería que los corintios siguieran siendo ese ejemplo en el área de las ofrendas. Él sabía que una iglesia que no da o apenas suple sus propias necesidades supone un ejemplo deshonroso, mientras que una iglesia fiel que da más allá de sus fuerzas, más allá de lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas, puede contribuir como un modelo y como un ejemplo para otras iglesias. Pablo no estaba satisfecho con las ofrendas u ofrenda o dádiva mínima o como segunda alternativa, y nosotros tampoco deberíamos estarlo. Si nuestra iglesia es una iglesia realmente que desea mostrar una norma de excelencia en la ofrenda, entonces debemos ser generosos. Por eso entonces la séptima característica de una administración con integridad es que supondrá un ejemplo para otros. Será un ejemplo, un estímulo, una muestra para las demás iglesias de que sí se puede, aún en medio de la escasez, aún a veces en medio de la pobreza, como las iglesias de Macedonia. Ellos mostraron fe al responder de una manera generosa, dando más allá de sus fuerzas. Y yo creo que nosotros no hemos dado más allá de nuestras fuerzas. Hemos dado a nuestras fuerzas, nos falta el otro paso de ir a dar más allá de nuestras fuerzas. Y eso un día vamos a llegar, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Amén. Muy bien, punto número 8 y la última. Una administración con integridad. La codicia no será un obstáculo.
¿La codicia qué? Si el plan de administración en nuestra iglesia cumple todos los criterios de integridad que hemos analizado y el Espíritu Santo le convence de que merece tu apoyo proporcional, voluntario, pero no participas, hay un problema de pecado en tu corazón con el que debes lidiar. La administración con integridad implica la ofrenda que vence al pecado de la codicia. Pablo identificó esta verdad cuando le dijo a los corintios en 2 de Corintios 9:5, dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La palabra traducida aquí exigencia también pudiera traducirse como avaricia. ¿Qué dice el último parte del versículo 5? Dice: para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La palabra exigencia se puede traducir como avaricia y denota acaparar un dinero o un tesoro, denota retener y aferrarse a costa de otros. Entonces, tales pensamientos y conductas están arraigados en el egoísmo y en el orgullo. Pocos pecados se describen como tan malos o tan feos, o se condenan más claramente en las Escrituras que el pecado de la codicia. Tú puedes leer las siguientes citas que te voy a dar en tu casa: Salmo 10:3, Eclesiastés 5:10, Marcos 7:21 al 23, Primera de Corintios 6, 9 y 10, Efesios 5:3, Primera de Timoteo 6:10 y Segunda de Pedro 2:14. Hay suficientes citas para entender cómo este pecado de la codicia es condenado claramente en las Escrituras. De hecho, Pablo sintió fuertemente sobre los males de la codicia que su amonestación a los creyentes de Corinto y a nosotros ahora, y él dice, es que ni siquiera nos juntemos con los que tales cosas practican, ¿verdad? Primera de Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, dice, con tal ni os juntéis. Pablo está hablando aquí una cosa muy fuerte en contra de aquellos hermanos que se dicen ser cristianos, pero que son fornicarios, que son avaros y que son idólatras. Dice, con ellos ni siquiera te juntes. ¿Por qué? Porque la codicia se contagia. Eso es peligroso. En más de una ocasión el apóstol Pablo comparó la codicia como la idolatría, Efesios 5:5 y Colosenses 3:5. Si tú tienes oportunidad y los recursos para dar cuando sabes que Dios quiere que participes en algún proyecto de recaudación de fondos y no lo haces, estás adorando a un ídolo y no a Dios. Y tus ídolos pueden ser esa ropa de marca que te quieres comprar y por eso no quieres dar, o esos muebles que quieres renovar en tu casa cuando los tuyos todavía están muy buenos, nada más porque es la última moda, o la casa nueva o el carro nuevo que quieres comprar, unas vacaciones en Miami o en Cancún, en donde tú quieras, o cualquier otra cosa. Ahora, ninguna de estas cosas son malas en sí mismas,
Pero si ellas te obstaculizan o te impiden que adores a Dios por medio de una ofrenda generosa, estos son los ídolos de codicia, que no se cuelgan en las paredes de las casas, sino que están adentro del corazón y que te estorban para ser generoso para con el Señor. Finalmente, y el único obstáculo para que los planes de mayordomía tengan integridad es la codicia. Todo se resume entonces en una batalla en tu corazón y en tu mente. Si hay una convicción en tu corazón de ayudar a una petición legítima de ofrenda, hazlo, no te rindas ante la tentación de la codicia. Obedece al Señor lo que Dios está poniendo en tu corazón. Los programas de administración tienen éxito y muestran integridad piadosa porque los cristianos dan de una manera que demuestran que han vencido la codicia. Confiamos en que hayamos entendido el papel tan importante que desempeña la integridad en cualquier programa de administración. Y para evaluar cualquier plan de recaudación de fondos que reclama que sea espiritual y que merece tu apoyo, tú puedes considerarlo haciéndote estas 3 o 4 preguntas muy importantes. En primer lugar, el ministerio o ese programa o ese proyecto ¿tiene compromiso personal definido con Cristo? Segundo, ¿tiene un compromiso transparente con la autoridad de las Escrituras? Tercero, ¿su misión es bíblica con objetivos bíblicos? Cuarto, ¿su función refleja una perspectiva eterna definida? Los líderes de ese proyecto, por medio de la oración, confían más en Dios que en las estrategias o las técnicas de recaudación de fondos. Siguiente, hay un amor y preocupación obvios por aquellos a quienes se les ministra. O sea, así se refleja ese anhelo profundo y amor grande para ayudar a los demás, o simplemente es un proyecto que se puede presentar también así. Hay evidencia de madurez espiritual, semejanza a Cristo e integridad. Los líderes tienen un espíritu de servicio y humildad más que la presunción o la arrogancia. El ministerio, proyecto, personas que están en este proyecto presentan una imagen modesta y sin pretensiones. Otra pregunta, ¿el ministerio ha sido responsable con sus fondos y los ha usado para los propósitos trazados? Los proyectos de recaudación no tienen un tono de crisis continuo que dice que el éxito del ministerio depende de sus ofrendas o dádivas, o sea, que se presente como un pretexto nada más, de que está muy escaso y que está pobre, que por favor ayuden, apoyen, respalden y den, y están presentándolo como en un tono de crisis. Eso no es correcto. El ministerio reconoce su responsabilidad y su misión al liderazgo de la iglesia local. O sea, tienen la cobertura de la autoridad espiritual de la iglesia y ese proyecto. Hay relaciones bíblicas y piadosas entre personal que ministra este proyecto. El ministerio tiene alguna historia o testimonio de fruto espiritual. ¿Ha visto alguna evidencia de ese fruto? O sea, ¿ha habido resultados? Si podemos responder con franqueza, con sí a todas estas preguntas, entonces podemos apoyar libremente, con alegría y con generosidad este ministerio de recaudación de fondos, sabiendo que se está realizando con integridad genuina y con corazón alegre. Vamos a apoyar porque esto viene de Dios. Está fácil identificar, ¿no? Cuando un proyecto es de Dios y cuando no es.
un proyecto de Dios. Ya mero terminamos la serie, como terminamos el año, pero ya nos falta poquito. ¿Cuántos quieren aprender el camino a la verdadera prosperidad? ¿Te gustaría ser próspero? Nos falta ese tema. Y otro tema más, ¿cuántos compran boletos de lotería todavía? ¿Ya nadie? ¿Uno que otro por ahí? Nos falta ese tema porque habla de dinero. Vamos a ver qué dice la Biblia también. Interesante, ¿no? Hermanos, hemos aprendido ya mucho en cuanto al dinero, recursos, riquezas, bendiciones. Creo que no ignoramos ahora lo que podamos hacer aquí en la iglesia o hemos hecho, y que también ustedes han respondido con fidelidad, con gozo y con alegría han participado. Cerramos nuestros ojos y oramos dándole gracias a Dios. Pónganse de pie, por favor. Deja a un lado tu Biblia y oremos al Señor, porque hemos aprendido mucho estos días. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es clara y verdadera, y hemos aprendido muchas cosas en cuanto a la administración, en cuanto a los recursos que tú pones en nuestras manos para administrar. Te rogamos que nos des sabiduría para hacerlo correctamente, que nos des y pongas en nuestro corazón una pasión profunda por tu obra, que nada nos cueste ni escatimemos apoyar lo que se hace en beneficio a tu obra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, a ser íntegros, a ser transparentes, y ayúdanos a ser dadores alegres, generosos. Gracias por la oportunidad que nos das de saber cuánto dar, cómo dar, dónde dar, por qué dar, Señor. Gracias por todas estas enseñanzas que nos has dado. Queremos decirte que te amamos porque dejaste instrucción para todos los aspectos de nuestra vida en esta tierra y como iglesia también, Señor. Bendice a tu pueblo que regresa a sus hogares esta tarde. Ve con ellos, guárdalos en el camino, bendícelos en sus trabajos. Mañana en su día de descanso disfruten su familia, te disfruten a ti también, Señor. Y muchas gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saluda a tu hermano, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.